La furia de Putin está en su máximo nivel. Las sanciones impuestas a Rusia por Europa y Estados Unidos han sido como recibir una golpiza desnudos en tiempos de frío. La Unión Europea impidió a todas las aerolíneas rusas sobrevolar su espacio aéreo, como parte de sus sanciones. A esto le siguieron declaraciones similares de Noruega, Islandia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Enfurecido por estos bloqueos, Putin también decidió prohibir a 36 países el uso de su espacio aéreo, incluidas todas las aerolíneas de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Japón. Todas esas acciones van a generar cambios en todo el mundo, pero, ¿cuáles son esos cambios? ¿Cómo se verán afectados los países involucrados? ¿Se agravará la situación global? Todas esas son preguntas que vamos a responder en este video, con explicaciones que te ayudarán a prepararte para el futuro cercano. Las tensiones entre ambos países ya existían desde hace mucho tiempo, pero tras meses de concentración militar a lo largo de las fronteras, Rusia logró invadir a Ucrania, lo que provocó el mayor conflicto militar entre dos estados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 200.000 soldados rusos con armas, tanques, camiones y aviones, cruzaron la frontera ucraniana por 3 frentes diferentes. Hay que recordar que las guerras suelen librarse y ganarse en el transcurso de meses o años, así que aún es demasiado pronto para saber cómo se desarrollará todo esto. No obstante, es seguro decir que se han notado cambios a lo largo del mundo en el tiempo transcurrido desde el inicio de este conflicto. Ninguna de las consecuencias negativas del resto de los países podría llegar a compararse con las que le tocará vivir a la propia Ucrania. Su país es el que está siendo invadido y bombardeado, y su existencia se ha vuelto un dilema. Aún no sabemos la magnitud de los daños, pero serán muy graves. Ucrania sentirá estos efectos durante mucho tiempo. De hecho, su situación ya está empeorando cada vez más, y se calcula que podría haber hasta 10 veces más refugiados que durante la crisis migratoria europea de 2015. Entonces, si la guerra continúa, la destrucción y la crisis de refugiados crecerán. Más de 2,5 millones de ucranianos se han visto obligados a huir del país como refugiados. Si la guerra se prolonga, podría haber hasta 10 millones de refugiados ucranianos huyendo a Europa. Pero huir de estos territorios no es algo fácil, ya que han aplicado muchísimas restricciones a los vuelos. De hecho, el espacio aéreo ucraniano ha estado aislado del resto del mundo desde el estallido de la guerra. Aunque Ucrania no es el único perjudicado en este conflicto. En realidad, parece que el Kremlin no imaginaba que la invasión fuera a ir de esta manera. Putin y los militares rusos subestimaron lo fuerte que sería la resistencia ucraniana. Tampoco pensaron lo suficiente en su propia logística y suministros. Ahora el conflicto está durando más de lo que pensaban y la situación es muy peligrosa. Con las sanciones occidentales, los militares rusos se están quedando rápidamente sin dinero. Igualmente se vieron afectados a nivel aéreo. Al poco tiempo de la invasión, la Unión Europea impidió a todas las aerolíneas rusas sobrevolar su espacio aéreo, como parte de sus sanciones. A esto le siguieron declaraciones similares de Noruega, Islandia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Como represalia a estos bloqueos, Rusia también decidió prohibir a 36 países el uso de su espacio aéreo, incluidas todas las aerolíneas de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Japón. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Entonces, como consecuencia de las tensiones entre Rusia y Occidente, las aerolíneas occidentales han dejado de volar a Rusia y las rusas a Occidente. Esto ha creado una zona nómada en medio de Europa, donde nadie vuela. La zona abarca Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y el oeste de Rusia. Las aerolíneas rusas se adhieren a sus propios corredores de vuelo para evitar problemas. Por su parte, las aerolíneas europeas se esfuerzan por encontrar nuevas rutas que eviten el espacio aéreo ruso. Esto es un problema, porque Rusia es un país enorme y está bloqueando muchos vuelos occidentales que viajan entre Europa y Asia Oriental. Por ejemplo, antes de la reciente guerra, Air France solía volar de París a Tokio con normalidad, pero ahora tienen que tomar una ruta más larga, que añade 2 horas y 30 minutos al tiempo de vuelo. Hay muchos otros ejemplos similares, pero el impacto en la industria de la aviación no es algo nuevo.
En realidad, es similar a lo que ocurrió durante la época de la Guerra Fría. En aquella época, Rusia denegaba el acceso a su espacio aéreo a las compañías occidentales. Esto causó problemas, porque los aviones no cargaban tanto combustible como ahora, así que los vuelos que viajaban entre Japón y Europa Occidental tenían que parar para reabastecer. La principal parada para reabastecer fue una ciudad de Alaska. Fue una escala importante para los vuelos entre Europa y Asia durante la Guerra Fría. Pero cuando la Guerra Fría terminó, ya no era necesario volar a través de allí. En los últimos meses, Rusia ha vuelto a cerrar su espacio aéreo a Occidente, por lo que esa zona vuelve a cobrar importancia. Su ubicación en Alaska la convierte en un lugar perfecto de escala para los vuelos internacionales. Ahora bien, muchas aerolíneas chinas aún pueden volar a través de Rusia, lo que las pone en ventaja en comparación a las de otros países. Por ejemplo, el vuelo de Lufthansa de Frankfurt a Pekín ahora tiene que añadir horas de vuelo hacia el sur para evitar a Rusia, pero Air China no tiene que hacerlo, porque sigue volando directamente a través de Rusia. Del mismo modo, el vuelo de Air France entre París y Seúl debe ahora volar por una ruta mucho más larga y costosa hacia el sur, mientras que Korean Air puede seguir volando directamente a través de Rusia. De esta forma, las aerolíneas occidentales se enfrentan a una grave desventaja económica en todas estas rutas entre Europa y Asia, mientras que sus contrapartes asiáticas son inmunes a la prohibición del espacio aéreo ruso. Todo esto da a entender de cierta manera que, al parecer, ha vuelto la Guerra Fría entre Occidente y Moscú, algo que muchos pensaban que había terminado en 1991. Parece que ha estado en pausa durante los últimos 30 años y ahora vuelve a empezar una vez más. Además del problema de las aerolíneas, existen muchos otros problemas que parecen apuntar al renacer de ese conflicto. Por ejemplo, en Suecia y Finlandia, cada vez más gente vota a favor de entrar en la OTAN, pero Rusia les ha amenazado con consecuencias si siguen adelante con ello. La admisión de Finlandia en la alianza sería polémica, porque tiene una gran frontera terrestre con Rusia y está cerca de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia y ciudad natal de Vladimir Putin. Durante décadas, en la primera fase de la Guerra Fría, la Unión Soviética intimidó a Finlandia para que se mantuviera siempre neutral entre el este y el oeste. Puede que se mantengan así durante un tiempo más. Pero entre los mayores cambios que ha provocado la guerra de Putin en Ucrania, se encuentra la revolución que está experimentando Alemania en relación a la doctrina militar y a su defensa. Durante una increíble sesión del Bundestag alemán, el nuevo canciller Olaf Scholz anunció una serie de medidas estremecedoras. Las Fuerzas Armadas alemanas recibirán $113.000 millones para mejorar rápidamente. Después, recibirán más dinero cada año para seguir mejorando. Esto significa que su presupuesto anual aumentará a unos $78.000 millones, lo que convertiría al presupuesto del ejército alemán en el tercero más alto del mundo, estando solo por detrás de China y Estados Unidos. Y claro, esto le situaría por delante del presupuesto militar de Rusia, lo que implica que rápidamente, el ejército alemán podría convertirse en el más poderoso de Europa por primera vez en casi un siglo. La otra razón por la que Alemania figura en todo este conflicto es porque ha accedido a enviar ayuda crucial a Ucrania. Se trata de una gran sorpresa, ya que Alemania se había mostrado reacia a apoyar a Ucrania en su conflicto con Rusia. También ha acordado suspender el proyecto de gasoducto Nord Stream 2, que habría traído más gas natural de Siberia y Rusia. Este proyecto era muy caro, ya que costaba más de $11.000 millones. Tal medida será difícil para la economía alemana, pero muestra su solidaridad con Ucrania. Si te preguntabas por qué le sería tan complicado, es debido a que Alemania depende mucho del gas natural ruso. Sin el gasoducto Nord Stream 2, Alemania ha tenido que importar casi todas sus necesidades energéticas de otros países, porque no tiene suficientes recursos propios. Y es que Rusia posee algunas de las mayores reservas de gas natural y petróleo del mundo, por lo que siempre ha sido un importante proveedor de energía para Alemania y gran parte de Europa. Rusia suministraba a Alemania un tercio de su petróleo y la mitad de su gas natural, a través de los gasoductos construidos a lo largo de muchos años desde Siberia hasta Europa. Italia y Francia también importan muchos combustibles de Rusia. Se puede decir que, cuanto más cerca están los países de Moscú,
más combustibles suelen importar. Tal fenómeno se debe a que no hay mucho petróleo ni gas natural en el continente europeo. En cambio, hay grandes cantidades de estos recursos alrededor del perímetro de la Unión Europea. Es decir, en el Mar del Norte, entre el Reino Unido y Noruega, y en la Siberia rusa. La dependencia de la Unión Europea de esas importaciones de petróleo y gas es lo que limita sus capacidades para hacer frente a las agresiones de Rusia. Para superar esta dependencia y la inseguridad energética, la Comisión Europea ha propuesto un plan de 10 fases, para alcanzar completamente la independencia de los combustibles rusos en 2030. Pero harán falta años para ello. Y hasta que ocurra, Europa seguirá comprando petróleo y gas a Rusia. Este dinero se destinará a financiar la maquinaria bélica rusa, pero no hay muchas alternativas entre las que Europa pueda elegir. Noruega, el segundo mayor proveedor de gas a la Unión Europea, ya está al máximo de su capacidad, y no puede proporcionar más de lo que ya está produciendo. Otra solución que en teoría la Unión Europea podría realizar, es sustituir parte del gas ruso por gas natural licuado, importado en buques cisterna desde países aliados, pero esta estrategia también plantea muchos problemas. Por ejemplo, Europa no dispone de las infraestructuras necesarias para importar gas natural licuado. Para ello, necesitan terminales de procesamiento en los puertos, que puedan tomar el gas licuado de los buques portacontenedores, devolverlo a su estado gaseoso y bombearlo a los gasoductos. Desgraciadamente, en Europa hay muy pocas terminales de este tipo. De hecho, potencias mundiales como Alemania no tienen ninguna. Así que, para empezar a importar gas natural licuado a gran escala, los alemanes tendrán que construir nuevas terminales. Pero eso va a costar miles de millones de dólares y tardará años en llevarse a cabo. Aunque incluso, si la Unión Europea lograse armar la infraestructura rápidamente, la cadena de suministro de gas natural licuado ya está muy limitada. Es decir, no hay suficiente gas para satisfacer la demanda de economías como China, Corea del Sur y Japón. Si de repente la Unión Europea empezara a comprar gas natural licuado a gran escala, el precio para todos aumentaría drásticamente. La Unión Europea también podría depender un poco más de sus limitadas fuentes nacionales de gas, pero esto también es muy problemático. El mayor yacimiento de gas natural de Europa es el de Groningen, en Holanda. Durante décadas, este yacimiento proporcionó gas que abasteció a gran parte de Holanda y al resto del continente. Sin embargo, debido a los recientes acontecimientos en Rusia, Holanda ha decidido continuar la extracción hasta 2028. Esto podría tener consecuencias desconocidas para el futuro. Queda claro entonces que no hay muchas más alternativas para la Unión Europea. En teoría, podrían construirse nuevos gasoductos a partir de otras fuentes, como los yacimientos de gas en torno a Israel y Chipre o los de Nigeria, pero al igual que la construcción de la infraestructura de gas natural licuado, estos proyectos costarán miles de millones de dólares y tardarán años en desarrollarse. Además, cada uno de ellos solo sustituirá a una fracción del gas que Rusia es capaz de bombear al continente. Mientras tanto, a diferencia de Europa, Estados Unidos tiene muchos recursos naturales. Cuenta con mucho petróleo y gas dentro de sus fronteras, dentro de algunos de los yacimientos más grandes del mundo en Texas, Alaska, Dakota del Norte y el norte de Pensilvania. Esto significa que el 65% del suministro estadounidense de petróleo y gas se produce en el país. Como resultado, Estados Unidos tiene mucha más seguridad energética que Europa, y puede tomar decisiones sobre Rusia sin tanta preocupación. Por eso, no fue difícil para el presidente Biden decidir prohibir la importación de petróleo y gas rusos, pues los combustibles rusos solo aportaban menos del 2% del suministro total estadounidense. Estados Unidos puede sustituir fácilmente la diferencia prohibiendo las importaciones rusas, pero Europa no puede hacerlo tan fácilmente. Por eso los rusos saben que pronto no podrán vender combustibles a Occidente. Se han estado preparando al vender cada vez más a Asia, donde muchas de las principales economías aún no se han sumado a las sanciones contra Rusia. En la actualidad, Europa sigue siendo el principal cliente de gas ruso, con unas compras anuales de 200.000 millones de metros cúbicos. En comparación, China solo compra a Rusia 38.000 millones de metros cúbicos al año.
Aunque los últimos acontecimientos podrían cambiar esta situación, ahora mismo es probable que China no se conecte a los mismos yacimientos de gas que utiliza Rusia. Sin embargo, existe un acuerdo que podría permitir la construcción de un segundo gasoducto, desde esos mismos yacimientos directamente a China. Si esto ocurriera, se duplicarían las exportaciones rusas de gas a China. A diferencia de Occidente, no es probable que China imponga sanciones financieras al gobierno ruso. De hecho, podrían incluso aportar inversiones para nuevas infraestructuras de gasoductos que se dirijan a Pekín. Entonces, Rusia tiene muchos recursos energéticos que otros países quieren y necesitan. Y ahora que las negociaciones en Europa van despacio, China ve la oportunidad de hacer un buen negocio con Rusia. Rusia ve la oportunidad de trasladar sus negocios a otros lugares. Así pues, aunque la guerra en Ucrania está causando problemas entre Europa y Rusia, también parece estar acercando a Rusia y China desde una perspectiva financiera. Con el tiempo, Rusia podría empezar a vender todos sus recursos energéticos a los países asiáticos. Y desde la perspectiva de China, lo que ocurra en Ucrania podría ayudarles a entender cómo podría ser una futura invasión china a Taiwán. Sin embargo, aunque no parezca tener sentido, la invasión de Ucrania tendrá terribles consecuencias financieras para los ciudadanos rusos, las cuales durarán años o incluso décadas. Esto puede verse a través de la retirada de todas las empresas occidentales del mercado ruso. Por ejemplo, McDonald's fue una de las primeras empresas occidentales autorizadas a abrir un establecimiento en Moscú, en 1990, cuando aún formaba parte de la Unión Soviética. En los 30 años transcurridos desde entonces, McDonald's ha establecido en Rusia una relación increíblemente estrecha, con unos 850 establecimientos en todo el país, que aportan alrededor del 10% de todos los ingresos de McDonald's en el mundo. Pero en cuestión de días, la invasión de Ucrania acabó por completo con lo que la empresa había tardado más de 3 décadas en construir. Mientras McDonald's anunciaba que cerraría todos los locales del país, otras empresas hicieron lo mismo. Algunos ejemplos son IKEA, Adidas, Netflix, Visa, Sony y muchas otras. El gobierno ruso ha amenazado con nacionalizar los activos de estas empresas que aún permanecen en Rusia. Esto supondría volver al estilo de economía dirigida de la Unión Soviética. Sin embargo, las empresas de transporte marítimo Maersk y MSC son de vital importancia porque han retirado sus servicios de transporte y logística de los puertos rusos. Y por supuesto, la guerra también ha afectado al resto del mundo en distintos ámbitos, como el suministro de alimentos. En tiempos de paz, Ucrania era el quinto mayor exportador de trigo del mundo. Justo antes de que comenzara la guerra, el 60% del suministro de trigo de Líbano se enviaba desde Ucrania. Pero desde que sus principales silos de grano volaron por los aires durante la explosión del puerto de Beirut, en 2020, solo les quedó muy poco en sus reservas de trigo. Están en una situación extremadamente grave. Mientras tanto, Egipto tiene una población de más de 100 millones de personas que alimentar. No tienen muchas tierras agrícolas, así que tienen que importar trigo. La mayor parte del trigo procedía de Ucrania y Rusia. Pero ahora mismo, Rusia está ocupando parte de Ucrania. Esto incluye los puertos desde donde se envía el trigo. Con las navieras abandonando los puertos y una guerra en curso, Rusia puede tener problemas para enviar trigo a otros países. Rusia y Ucrania juntas representan alrededor de 1/3 de las exportaciones mundiales de este producto. Esto significa que, debido a la guerra y a las sanciones, los precios de este alimento han subido en todo el mundo. Los países que dependen del trigo importado de Europa tendrán dificultades para llegar a fin de mes. Siria ya ha anunciado que tendrá que recortar gastos y racionar el pan. Yemen se encuentra en medio de una lucha muy dura que ha matado a muchísimas personas. También se está quedando sin alimentos. Necesitan importar trigo de otros países para comer, por lo que si Rusia y Ucrania dejan de vender trigo, habrá grandes problemas para ellos. Realmente no es posible saber con exactitud cómo podría afectar la crisis actual en Ucrania a las cosas en el futuro, pero sí sabemos que las guerras en el siglo XXI siempre tienen vastas consecuencias globales, justo como las que ya han comenzado a experimentar tanto los países combatientes, como sus aliados militares y comerciales. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial,
Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.